pudiéramos en un primer momento realizar una... Podemos ir definiendo, por ejemplo, a ti y a quienes nos acompañan, que este foro no se va a diferenciar de otro desde el punto de vista de las citas comunes, de los lugares comunes que generalmente nos reúnen. Estamos hablando de las tradicionales reuniones del grupo de trabajo del foro, de las reuniones de la secretaría regionales. Recordemos que el Foro de Sao Paulo está dividido en 3 secretarías regionales, que tenemos la Secretaría de Mesoamérica y Caribe, la Secretaría Andino-Amazónica y la Cono Sur. Además de esas tradicionales reuniones, sí tenemos saltos cualitativos, ya que por primera vez vamos a desarrollar, por ejemplo, un encuentro entre el Partido de la Izquierda Europea y el Foro de Sao Paulo aquí en América Latina, que si bien es el tercero de esta naturaleza, sería el primero en América Latina, así como un diálogo que va a establecer el foro con las plataformas, articulaciones y redes del movimiento social y popular. Y esto responde precisamente a las características de la coyuntura regional actual en América Latina y el Caribe. Asimismo, vamos a iniciar con una escuela de formación política, que más allá de que sea una escuela, el nombre genérico que tiene, de lo que se trata es del debate de los temas urgentes en América Latina. Y de eso después pudiéramos estar hablando acá el resto de los compañeros que me acompañan. Asimismo, se van a desarrollar las tradicionales plenarias, pero esta vez con temas concretos. Vamos a desarrollar una plenaria contra el colonialismo y por la solidaridad antiimperialista y la paz. Del mismo modo, vamos a tener una plenaria que concretamente se va a referir a la necesidad de la unidad y la integración latinoamericana y caribeña, y también una plenaria especial sobre el pensamiento y la vigencia del pensamiento de nuestro comandante en jefe Fidel Castro y el Foro de Sao Paulo, de la que luego les podrá estar hablando el compañero Rafael Hidalgo, funcionario de nuestro departamento. Y no menos importante, sino todo lo contrario, en este encuentro del Foro de Sao Paulo se van a dar cita las mujeres, se van a dar cita desde ahora y hasta el próximo encuentro, precisamente para reivindicar las luchas políticas, las luchas por el progreso, las luchas por todos y para el bien de todos en la región de América Latina y el Caribe. Gracias, Irami, por este primer acercamiento a lo que va a ocurrir aquí en La Habana en el 24 encuentro anual del Foro de Sao Paulo del 15 al 17 de julio próximo. Sobre esto estamos dialogando desde la redacción digital del diario Granma en la mañana de hoy. Y quisiéramos comenzar a hablar de algunos de estos encuentros que tradicionalmente en los últimos años se han realizado como parte del Foro de Sao Paulo. Y si me lo permite la dama, pudiera comenzar con la generación más joven, los encuentros de jóvenes, que también en la coyuntura actual de la región y de las luchas de nuestros pueblos tiene una importancia por el peso que tiene para los jóvenes tener sobre sus hombros también muchas de estas luchas para el futuro. Por eso converso con José Ángel Mauri, del Secretariado Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, y pudiéramos comentarnos qué ha representado para los jóvenes de la región y especialmente para los jóvenes cubanos la participación en estos encuentros y qué va a pasar en el de La Habana. Bueno, ante todo, buenos días a todos los internautas que nos acompañan y gracias también por darnos esta posibilidad. El encuentro de juventud del Foro de Sao Paulo es un encuentro que viene desarrollándose hace 10 años en cada una de las ediciones. Ha constituido, sin lugar a dudas, una experiencia extraordinaria, ya que las ideas, los valores que se defienden, se debaten en el marco del Foro de Sao Paulo constituyen una guía también para las luchas de nuestras juventudes. En momentos donde sabemos que los medios de comunicación de la derecha son los que controlan toda la información que nos llega, que son las nuevas generaciones las que más interactúan con las tecnologías y las redes sociales, y conocemos que generalmente no es la información veraz la que uno puede encontrar en estos medios. Bueno, tener un encuentro anualmente para poder discutir acerca de nuestras ideas, acerca de las proyecciones de nuestras juventudes, acerca de la visión que tenemos de la región y el papel que nos corresponde
como Nuevas Generaciones, ha sido una fortaleza en el trabajo de las organizaciones juveniles. Hay otra cosa importante para las nuevas generaciones, es que conocemos la responsabilidad que tenemos con en un futuro darle continuidad a estos debates, en un futuro mantener vivas las banderas y la lucha de la izquierda para seguir la tradición de que en su momento Fidel y Lula, con la visión también de Fidel del futuro después de la caída del cambio socialista, bueno, continuar hablando de antiimperialismo, continuar enarbolando las banderas de la izquierda y que la izquierda conozca y sepa de esa fuerza que tiene tan importante y que es posible para la victoria en un futuro. En este encuentro en La Habana tenemos previsto primero un encuentro de todos los delegados juveniles internacionales con el Buró Nacional de la Juventud para poder brindarle a todos los delegados qué es lo que se hace hoy desde la Unión de Jóvenes Comunistas con los jóvenes en la defensa de los derechos y las políticas juveniles para el desarrollo de nuestras nuevas generaciones en el país. Ya el día 16 estaríamos celebrando el encuentro de juventudes, donde pretendemos evaluar cada una de las acciones que compone esa estrategia del imperialismo en la arremetida contra la izquierda latinoamericana y que permita también poder esbozar un plan de acción, un grupo de actividades que podamos hacer desde las juventudes de izquierda para respaldar los debates que se llevan en el foro, para respaldar las acciones propuestas y líneas de mensaje también propuestas por nuestros partidos y también ocupar un papel importante y contribuir a esta gran lucha desde la izquierda, desde las nuevas generaciones. Tenemos un caudal importante en la región, en el movimiento juvenil obrero, en el movimiento estudiantil, donde tenemos mucha fuerza desde las juventudes de izquierda y consideramos que es una importante tropa para poder incorporarse a esta lucha en la región. Son las ideas más generales que tenemos del foro en La Habana. Lo más importante también para nosotros es que conozcan la revolución cubana, qué hacen nuestros jóvenes, que la revolución sigue viva y también poder contribuir desde la modesta experiencia desde la revolución cubana a la lucha de la izquierda que se viene desarrollando en la región. Gracias, Mauri. Seguramente ahorita volvemos a otros de los temas específicos que tienen que ver con todo y que yo sé que van a estar ahí muy vibrantes en el panel que van a desarrollar también los jóvenes. Yes. Yo les recuerdo que estamos desde la redacción digital del Diario de Granma dialogando sobre el venidero 24 encuentro anual del Foro de Sao Paulo que se desarrollará en nuestra capital del 14 al 17 de julio próximo y nos acompañan miembros del comité organizador de este encuentro, representantes de organizaciones políticas y de masas de nuestro país. Y quisiera ahora dialogar con Yanira Acupe del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, porque también el papel de la mujer y las luchas de las mujeres ha estado muy presente durante varios años en los encuentros anuales del Foro de Sao Paulo. Un poco que ubícanos en contexto, Yanira, y háblanos qué va a pasar en La Habana o sobre qué se ha trabajado para que pueda tener lugar el papel de la mujer también aquí en La Habana. Bueno, buenos días. Igualmente queremos reiterarlos desde la Federación de Mujeres Cubanas y de todas las mujeres y bueno, agradecer la posibilidad de compartir este espacio que realmente es importante para poder exponer los elementos fundamentales de este encuentro. Bien, como tú dices, Vertica, consideramos que los procesos no son completos si no participan las mujeres. Y precisamente por eso fue en el año 1993 cuando se celebró en Cuba el cuarto encuentro del Foro de Sao Paulo, que nuestra eterna presidenta Vilma Espín concibió y propuso la necesidad de tener en cuenta, cada vez que se organizaran estos encuentros, un espacio para las mujeres, para debatir los problemas de las mujeres y la importancia que tiene desde la presencia del movimiento de mujeres y feministas en los partidos de izquierda para lograr su consolidación. A partir de entonces, o sea, desde el año 1993 que se celebra este encuentro, fueron organizándose, se han venido organizándose a lo largo de los encuentros anuales del Foro de Sao Paulo, estos intercambios, estos talleres, mesas, donde se analiza la importancia y el papel que juegan las mujeres de izquierda dentro de nuestros partidos y para consolidar cualquier proceso.
en este mismo sentido y con el objetivo realmente de demostrar la necesidad que tiene de la unidad de todos los factores y las fuerzas en nuestro contexto latinoamericano y caribeño, donde, como yo decía, es imposible no contar con la presencia de las mujeres, es que se organizó el encuentro ahora en La Habana. Sobre la base del tema central del encuentro del Foro de Sao Paulo por la unidad y la integración latinoamericana y caribeña, hemos organizado el encuentro de mujeres sobre la base del tema las mujeres de izquierda de América Latina y el Caribe por la unidad y la integración. Es importante, sobre la base de este tema, organizar otros aspectos y reflexionar sobre las luchas, como tú bien dices, de las mujeres frente a las políticas hegemónicas y patriarcales de dominación imperial que persisten hoy, y cuáles son los principales retos que tiene ante esto la izquierda y que tienen las mujeres. Por otro lado, estaremos analizando todo lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta, la violencia de género, todos los desafíos que para consolidar la paz y la justicia social es necesario enfrentar todo esto que está hoy sucediendo en nuestra región. La defensa de los derechos de las mujeres como una prioridad que tiene ante sí la izquierda y por tanto también todos los partidos que forman parte del Foro de Sao Paulo para lograr la consolidación necesaria hoy. Y por otro lado, el papel y aporte de todas las mujeres de izquierda para fortalecer la unidad, la integración y la solidaridad de la región. Hemos considerado que es realmente necesario construir desde cada una de las experiencias, desde cada una de las acciones que se llevan a cabo, un plan concreto de actividades, que no sea solo una jornada, que no sea solo pensar en un año, sino en un proceso donde, respetando las diferencias, podamos contribuir desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento femenino y desde todas las mujeres de izquierda y revolucionarias a construir realmente una América y un Caribe unido como se necesita hoy. Estas son algunas de las ideas fundamentales que hemos tenido en cuenta para elaborar el programa, que muy brevemente voy a compartir contigo, decirte que el día 15 tenemos igualmente que los jóvenes concebido un encuentro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas con las mujeres que participen, con las mujeres jóvenes, con las mujeres parlamentarias, con las mujeres que son afiliadas a cada uno de los partidos de izquierda y que sabemos que van a participar en este foro. Ya el día 16 estaremos desarrollando un panel donde un grupo de panelistas van a hacer una reflexión y un análisis de los temas fundamentales y de coyuntura y la participación necesaria de las mujeres en este sentido. Y bueno, luego estaremos sobre la base de los acuerdos, de las experiencias, presentando un plan sobre las acciones fundamentales desde las que las mujeres de izquierda de esta región podemos aportar para consolidar los procesos revolucionarios y consolidar la unidad de nuestra América y nuestro Caribe. Creo decir y creo para concluir, como tú dices, en este primer momento, la importancia que le hemos concebido a que el encuentro de mujeres se realice en Cuba en el marco del Foro de Sao Paulo. Y también será parte de este encuentro de mujeres el homenaje a nuestro comandante en jefe, a nuestra presidenta, como paradigmas en la lucha por los derechos de las mujeres, no solo de Cuba, sino de toda la región y del mundo. Creo que será un momento especial también para fortalecer desde lo que nos corresponde a la Federación Democrática Internacional de Mujeres y todo lo que puede aportar desde sus organizaciones afiliadas a esta consolidación de la unidad de nuestra América, desde la visión de las mujeres. Muchas gracias, Yanira. Quiero compartirles, antes de continuar con el panel, que la transmisión en directo que realizamos desde la página en Facebook del diario Granma sobre el 24 Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo ha alcanzado a 1.842 personas, ya tiene 11 comentarios y ha sido compartida en 18 ocasiones, así que agradecemos infinitamente a las personas que están en este minuto interactuando con nosotros, recordándoles que también tenemos por acá un grupo de colegas de la redacción digital de acá de Granma realizando un minuto a minuto por nuestra página web sobre los temas y los mensajes que los panelistas están compartiendo con nosotros, y en Twitter también tenemos algunos mensajes que se han ido compartiendo con las etiquetas numeral ALC Unida y numeral Seguimos en Lucha, que son también algunas de las etiquetas fundamentales que durante los días del encuentro anual del Foro de Sao Paulo estaremos promoviendo en las redes sociales, especialmente en Twitter. Por acá tenemos sintonía
Venezuela, Brasil y Rumanía, que nos han ido dejando en esta transmisión en vivo por la página en Facebook del Diario Grande. Entonces, permítanme ahora conversar con el profe Rolando González Patricio del Parlamento cubano para acercarnos a un poco a qué importancia tiene un encuentro de parlamentos como parte del encuentro anual del Foro de Sao Paulo y qué va a pasar o inicialmente qué se pretende con este encuentro aquí en La Habana. Sí, muy buenos días. Es ya tradicional en el Foro de Sao Paulo tener un encuentro parlamentario. En el contexto del 24 encuentro anual del Foro acá en La Habana, hay que decir que hay un contexto particular que anuncia la importancia que tendría este encuentro. Primero, tiene lugar en un contexto regional complejo, donde las fuerzas de la dominación se están rearticulando y de alguna manera han logrado restaurar espacios del imperio neoliberal en la región, favorables por supuesto a las fuerzas del imperialismo y del colonialismo, y en no pocos rincones del continente se batalla por evitar que se pierdan espacios ganados por las fuerzas de izquierda, los movimientos sociales. Y en La Habana tenemos también, y en Cuba en general, un espacio particular. Ahí se están produciendo cambios importantes en el orden económico, en el orden jurídico. Nuestra Asamblea Nacional está empeñada en la primera etapa de una reforma constitucional trascendente y es sin duda en un contexto en el que es preciso enfrentar las presiones del imperialismo, la presión de las fuerzas de dominación, obviamente articular las ideas, las mejores experiencias de los parlamentarios del continente, de la red Caribe, América Latina, en el enfrentamiento a esta fuerza. Y por supuesto en el camino de la construcción, de la articulación de la unidad. Nosotros pretendemos tener en la mañana del 16 de julio un encuentro que centre la atención en la necesidad y la posibilidad de articular, de consolidar los vínculos entre las fuerzas de izquierda que han alcanzado espacio en los parlamentos de América Latina y el Caribe, y por supuesto consolidar la presencia del Caribe en los espacios parlamentarios regionales, porque nos parece importante que esa articulación y esa integración tenga lugar tanto al interior de las bancadas parlamentarias más comprometidas con las causas de los humildes en nuestros países, como una articulación, una acción concertada de esas fuerzas parlamentarias a escala regional. Son importantes las dos unidades en la medida en que la acción y la lucha política que tiene lugar en nuestros días, la construcción de esa contrahegemonía imprescindible en el mundo contemporáneo, pues por supuesto tiene la dimensión interna de nuestras sociedades y tiene también el escenario internacional complejo en el cual se desarrolla. Y bueno, por supuesto ahí habrá un panel con intervenciones importantes que lograrán trasladar las mejores experiencias, los grandes desafíos que enfrentan los parlamentarios de izquierda en la región, y habrá un rico debate en el cual, por supuesto, podremos ir viendo qué nos une, cuáles son aquellas experiencias, las diferencias inevitables y cómo es necesario que la izquierda continúe construyendo su acompañamiento de los movimientos sociales, de las mejores causas del continente, tomando en consideración lo que nos une y no tan celosa de las diferencias que son imprescindibles para conservar esa riqueza que forma parte del desarrollo de nuestros pueblos. Gracias, profesor, por este primer acercamiento también al encuentro de parlamentarios que tendrá lugar aquí en La Habana, Cuba, como parte del 24 encuentro anual del Foro de Sao Paulo. Y yo quisiera, antes de cerrar, o para cerrar esta primera parte del panel, Rafael, que usted nos hiciera un acercamiento a esa plenaria que se va a dedicar al comandante en jefe Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, pero que también jugó un papel tan importante en la creación del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué nuevamente rendir homenaje a Fidel? ¿Por qué tiene eso un lugar especial en este encuentro de La Habana? ¿Y cuánta falta nos hace todavía ese pensamiento para seguir reconstruyendo la unidad y la integración de nuestro pueblo, sobre todo en el contexto actual de la región? Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar la iniciativa de Granma, porque estamos urgidos de dar una batalla de información. Alrededor del Foro de Sao Paulo existe
un gran desconocimiento y existe mucha desinformación. O sea, en primer lugar, creo que estamos obligados a compartir objetivamente lo que ha sido, lo que es y lo que será esta 24 edición del Foro de Sao Paulo en La Habana. Antes de responder la pregunta sobre Fidel, me gustaría colocar el marco en que vamos a hacer los debates. El foro se da en un momento objetivamente complicado para las fuerzas políticas de izquierda en América Latina, al punto que algunos interesadamente hablan de que se está dando un fin de un ciclo de cambio progresista. Desde Cuba, nosotros partimos de la firme convicción de que no habrá fin de ciclo alguno mientras exista capitalismo, mientras exista el desempleo, mientras exista la situación social que prevalece en América Latina. O sea, estamos planteando de que estamos enfrentando una situación adversa, pero una situación que no es fatalmente adversa. Y esa es una cuestión que tiene que ver, es una perspectiva que responde mucho a la visión ética de la Revolución Cubana y de Fidel en particular, para el cual no existen derrotas, existen reveses, y lo que ha habido algunos reveses que pueden ser reversibles. Yo quisiera subrayar que en todos estos eventos es práctica que exista un documento base que sirve de marco para los debates. En el caso del documento que va a ser sometido a los delegados de esta 24 edición, hay dos ideas que sintetizan el espíritu del evento. La primera, dos ideas que tienen que ver, además, con pensamientos martianos y que dan el núcleo de lo que se va a debatir. La primera dice, en política, resistir vale tanto como arremeter. Estamos en tiempo de resistencia, pero de resistencia posible. Y otra que tiene un contenido ético muy fuerte, que dice, perder una batalla no es más que la obligación de ganar otra. Ahí hay un contenido ético y hay un contenido político que nosotros desde Cuba estamos defendiendo con mucha fuerza. Existe una necesidad del gran capital de acabar con los estados nacionales, de derrotar los gobiernos de izquierda. Ahora, uno se plantea en este momento, eso en las condiciones de América Latina no va a ser sostenible. O sea, la derecha no ha sido capaz hasta hoy de ofrecer una sola alternativa de beneficio, de amplio beneficio popular. Cuando uno analiza lo que está sucediendo en algunos de los países donde ha habido retroceso, las fórmulas han sido fórmulas de carácter ultra radical que nos colocó de nuevo en los años 80. La perspectiva que estamos vislumbrando es que a la larga los movimientos populares que acumularon mucha experiencia durante los últimos 18 años volverán a reaccionar. Hay formidables experiencias políticas, organizativas, una elevación de conciencia en los pueblos de América Latina que con todas las dificultades es imposible de desconocer. Ese acumulado político estamos en la obligación de rescatarlo, y ese acumulado político tiene que ver mucho con la perspectiva de Fidel, en dos sentidos. Fidel fue un constructor de la unidad, pero no solo un constructor de la unidad en Cuba, fue un constructor de la unidad a nivel internacional, hacia América Latina. Los amigos que tengan interés por conocer la historia, viajen al año 59 y vean la primera visita que hizo Fidel al continente. Fue a Venezuela, fue a agradecerle a los venezolanos el apoyo que habían dado a la guerra de liberación. Pero en esa visita a Venezuela, él hizo un recordatorio, rescató el ideario bolivariano de unidad continental. Y esas ideas integracionistas de Fidel, si las sigue uno en el tiempo, se han mantenido intactas. Hoy vamos a hacerle en este evento un homenaje a esa visión integracionista del continente. Nosotros tenemos una convicción absoluta, o nos integramos o nos hundimos. La derecha se está uniendo con fines contrarrevolucionarios. Nosotros estamos en la obligación moral y política de unirnos. Ese es un poco, va a ser uno de los objetivos de la plenaria de Fidel, que por lo que hemos apreciado va a tener una alta representación de amigos de América Latina. Esa plenaria se da en un momento interno que no podemos desconocer. Se da en vísperas del 65 aniversario
del asalto al cuartel Moncada. El Che lo definió de una manera que tiene que ver mucho con la perspectiva que debería prevalecer en la izquierda, que fue un asalto, una rebelión contra las oligarquías y los dogmas. No se construye una revolución con dogmas, no se construye un proceso de cambio con dogmas y con estereotipos. Tiene que ver con el 90 aniversario del Che Guevara, del natalicio del Che. Ese Che que dijo, al imperialismo no se le cede ni un tantito así. Esa idea es clave cuando hay quienes piensan que es imposible oponerse a la ofensiva imperial. Y tiene que ver con una expresión que fue una expresión de la última intervención de Fidel cuando dijo Cuba vencerá. Esa expresión tiene dos significados que a mí me gustaría rescatar. El primer significado, para nosotros fue una orden de combate. Es decir, los cubanos no tenemos derecho a fracasar. El principal servicio internacionalista que vamos a darle hoy a nuestros amigos de América Latina es haciendo eficiente, logrando que el socialismo cubano avance con éxito en ese sentido. Y tiene que ver con un mensaje también de confianza a los amigos de América Latina. Cuba vencerá porque va a mantener inconmovible su política internacionalista y su política antiimperialista, esos dos elementos que le dan identidad a la política exterior cubana. Prefiero dejarlo hasta ahí. Quisiera entonces referirnos, quizás si es posible, Hidalgo, porque tenemos conocimiento de que también tradicionalmente y para la región es muy importante cómo se han integrado los países del Caribe a este tipo de encuentros. ¿Quiénes son de los países del Caribe, algunos de los que son miembros del Foro de Sao Paulo y los que tradicionalmente asisten? ¿Qué importancia tiene que el Caribe se sigue sumando a este tipo de encuentros y que también estén en el encuentro de La Habana? Bueno, primero nosotros somos esencialmente martianos y cuando Martí hablaba de nuestra América, hablaba de la parte continental, pero hablaba también de ese Caribe nuestro, de ese Caribe unido. Por tanto, el Caribe siempre ha acompañado al Foro de Sao Paulo. Recordemos que miembros del Foro de Sao Paulo son partidos políticos de República Caribe, precisamente por haber acompañado, por ejemplo, la Revolución Granadina, que es Robert Clark, cariñosamente conocido como Bobby Clark. Miembro del Foro de Sao Paulo es también un partido trinitario, al frente del cual se encuentra David Abdullah, uno también de los más reconocidos políticos caribeños hoy no solo en el Caribe, sino en América Latina completamente, por haber acompañado, por ejemplo, con su solidaridad a los venezolanos, que es el partido del Movimiento por la Justicia Social. También hay partidos políticos de Martinica, uno de los fundadores, por ejemplo, Jean-Pierre Tillet, que siempre fuera tan solidario con nosotros, con el pueblo cubano. También partidos políticos de Aruba, Curazao, han sido miembros del foro y esperemos que estén en La Habana. Hasta el momento vamos a tener presencia en el Foro de Sao Paulo de importantes líderes caribeños. Tal vez no sería todavía oportuno adelantar nombres, pero sí podemos decir que van a estar representados a un alto nivel, lo cual nos da garantía precisamente de la posibilidad de cumplir esos objetivos que tenemos con esta cita en La Habana, que es una mayor presencia de partidos políticos caribeños para poder dar cumplimiento precisamente a ese ideal de la unidad y de la integración. Y aunque estemos hablando del Caribe, me gustaría referirme solo 2 minutos a un tema que inicialmente no habláramos, pero que cuando Rafaelito hablaba de la vigencia del pensamiento de Fidel, no por gusto el soldado de las ideas, es que se van a dar 2 momentos en el foro, 2 debates trascendentales en la coyuntura actual, que es el taller de cultura y el taller de comunicación política y medios. ¿Por qué es esto que estamos haciendo? El Foro de Sao Paulo necesita hoy una articulación también de esa comunicación política a través de todos los medios posibles, desde las redes sociales hasta los mecanismos e instrumentos tradicionales que tenemos precisamente para transmitir la información, pero nuestra información,
no aquella que esté parcializada desde los grandes polos de poder regional, sino una información militante de izquierda. Y Rafaelito hablaba también de importantes aniversarios, del 65 aniversario del asalto al cuartel Moncada, del 90 cumpleaños del Che, ese Che que tenemos vivo todos los días. Pero hay una efeméride importante para los cubanos, el 150 aniversario del inicio de nuestras guerras de independencia. Y cuando Fidel dijo que Cuba vencerá con todos los que hemos llegado hasta aquí, pero también con ustedes los jóvenes, porque nosotros estamos viviendo también hoy un proceso de construcción de la Cuba que queremos, donde están todas las generaciones imbuidas en la construcción de este socialismo nuestro, de este socialismo con nuestras condiciones y de este socialismo que al final lo que queremos, o mejor, que en principio lo que queremos es que sea algo que nos enseñó Martí, una revolución con todos y para el bien de todos, aquella por la que luchó, aquella por la que se fundó aquel primer partido revolucionario cubano, y que por eso estamos acompañando al Partido Comunista de Cuba en este encuentro de concertación política que se da en ese espacio del Foro de Sao Paulo, que al final es eso, un espacio donde los partidos políticos progresistas precisamente puedan reconfirmar cómo vamos a seguir en medio de esta ofensiva del imperialismo y de las derechas locales por revertir los alcances y aquellas conquistas que hemos tenido hasta hoy. Gracias, Hidalmi, y también un poco por tocar esos dos temas básicos de los cuales también vamos a hacer referencia, que tienen que ver con la comunicación y con el tema de arte y cultura. Antes de continuar, queríamos agradecer a los que en este momento están en sintonía con nuestra transmisión desde la página de Facebook del programa. Estamos desde las 10 de la mañana dialogando sobre el 24 Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo, que tendrá lugar en nuestra capital del 15 al 17 de julio próximo. Hasta este minuto, 3.370 personas han visto nuestra publicación, se han realizado 14 comentarios y ha sido compartido en 36 ocasiones. Nuevamente agradezco la sintonía, quédese con nosotros un poco más. Estamos también realizando un minuto a minuto en nuestra página web del diario Granma y acompañándonos en Twitter con las etiquetas ALC Unida y Seguimos en Lucha. Precisamente sobre el tema de la comunicación quería seguir abordando, porque yo sé, José Ángel, que el tema de la comunicación va a marcar también una pauta en uno de los paneles principales que van a debatir los jóvenes como parte de ese encuentro que tendrán aquí en La Habana. Temas relacionados con la guerra no convencional. Acciones que estamos trabajando para proponer es lograr una manera más eficaz que permita a los jóvenes, para evitar la manipulación, que es otra de las herramientas que conocemos bien. Ahora podemos ver en los acontecimientos que se han dado las acciones del imperialismo y las derechas locales para desarticular gobiernos democráticamente electos. Me acuerdo ahora de las guarimbas en Venezuela, por ejemplo. Son los jóvenes los que lamentablemente han sido manipulados y han sido puestos como la principal cara de estas acciones, aparentemente por iniciativas propias, y realmente conocemos que detrás de eso hay un plan bien diseñado, bien orquestado para garantizar los objetivos de las oligarquías, los objetivos de la derecha y del imperialismo. Y es esa la razón por la cual consideramos que utilizar los medios en función también de la información, en función también de la formación necesaria de las nuevas generaciones, para evitar esa manipulación, para evitar la confusión que pueda generar una coyuntura, un hecho actual determinado, es vital e imprescindible en esas acciones que queremos desarrollar y aprobar y discutir y debatir en el encuentro de jóvenes del Foro de Sao Paulo, de esta edición del Foro. Gracias, José Ángel. Rafael, si usted me lo permite, me gustaría su opinión, porque sé que como muchos de los momentos en que se ha reunido el comité organizador para abordar, valga la redundancia, todos los elementos que forman parte de la organización de este encuentro, se ha recalcado obviamente que hay temas de debate en cada uno de los escenarios que tendrán lugar aquí en este encuentro. Bueno, eso se puede responder con una palabra: vital. Ese debate es vital.
Si analizamos hoy cómo se ha ido desarrollando lo que nosotros llamamos estrategias contrarrevolucionarias, porque de eso se trata, de congelar todo lo que tenga una perspectiva revolucionaria o potencialmente revolucionaria. Nosotros conceptualizamos esa ofensiva que llega no solo de los Estados Unidos, sino es todo un entramado de intereses transnacionales que están operando. O sea, hay que verlo en esa complejidad. Ahora, ellos han tomado cuenta de algo. Si hay un arma eficaz, esas son las ideas. Y están trabajando coloca en el primer punto de la agenda que debiera tener la izquierda latinoamericana y caribeña el tema de la cultura, el tema del debate. En la Revolución Cubana, nunca olvido, en la política, hoy estamos obligados a examinar esa contradicción, y esa contradicción en un altísimo grado tiene que ver con el tipo de uso que han hecho los factores de derecha de los medios de comunicación y de la cultura. Trataron de que los beneficiarios de las políticas pusieran la atención no en los que las habían propiciado, sino con una perspectiva diferente y crítica. Entonces, estamos en esencia frente a una batalla cultural que hay que darla, y hay que darla de una manera no solo con participación del pueblo. Hoy las nuevas tecnologías posibilitan formas de participación ciudadana inéditas. Hay que llevar esas nuevas tecnologías a los estudiantes, a los jóvenes, a los campesinos, a las mujeres, a los barrios, porque ese potencial visto estratégicamente nos favorece en la medida. Ahora necesita, y este es uno quizás de los desafíos principales de la izquierda, cómo articular con un esfuerzo organizado, sistemático y con una visión perspectiva todo ese potencial para dar esta batalla de ideas como la llamó Fidel. Gracias, Rafaelito, también por sus apreciaciones sobre este tema. Recordamos que estamos dialogando desde la redacción digital del diario Granma y a través de nuestra página Facebook en vivo sobre el 24 encuentro anual del Foro de Sao Paulo que se desarrollará en el contexto cubano actual para Cuba y especialmente para los amigos de la región y de la izquierda que nos visiten durante esos días. Hay quizás mucha confusión precisamente por la manipulación mediática que se ha realizado en el mundo de qué ha pasado con el proceso de actualización del modelo cubano en los últimos tiempos. Algunas personas nos decían que pudiéramos abordar ese tema. ¿Cuánto Cuba tiene hoy que mostrarle al mundo sobre lo que estamos renovando, lo que estamos transformando? ¿Cuánto puede contribuir un encuentro como este a eso? Y también aquello de Fidel de que nuestra revolución ha sido una sola, y quizás sobre esa base cuánto puede contribuir un intercambio como ese con nuestros amigos. Bueno, yo creo que lo primero que habría que subrayar es que todo encuentro y todo diálogo, a partir de su fluidez y de su riqueza, es bueno para todas las partes. Creo que una de las necesidades de la izquierda a escala internacional es que debe enriquecer y debe fortalecer esos diálogos. A veces somos rehenes de dogmas, de estereotipos, y no pocos amigos en el mundo piensan que Cuba está restaurando el capitalismo. Y de lo que se trata es justamente de consolidar una alternativa anticapitalista, anticolonial, plenamente liberadora y, por supuesto, profundamente socialista. Ese es un proceso muy complejo, especialmente en las condiciones cubanas sometidas a un bloqueo financiero, a una guerra económica, financiera, comercial, que tiene más de medio siglo y que obviamente genera dificultades que se le tratan de achacar al ideal socialista. Ahora, yo creo que eso nos va a permitir dialogar más, expresar más nuestras expectativas, dar a conocer nuestros puntos de vista, nuestras esperanzas. Y yo quisiera subrayar aquí, a partir de lo que se hablaba antes del tema cultural, que esto es también una batalla política y cultural. La construcción hegemónica del imperialismo y de las fuerzas de dominación tienen en lo cultural un instrumento básico, no son solo los instrumentos de la represión violenta o de las fuerzas económicas.
no nos olvidemos que el colonialismo se prolongó durante siglos en este continente gracias a que una buena parte de los sometidos apoyaban ese sistema. O sea, y la hegemonía del capital en nuestra región recibe a veces un voto relativamente mayoritario. Bueno, es porque se ha construido una cultura de la dominación, porque esa hegemonía ha logrado ganar determinados consensos. Y esa es quizás una de las metas que tiene que alcanzar el conjunto de las fuerzas de izquierda. Reconstruir un nuevo consenso, articular una contrahegemonía a partir de derribar mitos de que no es posible enfrentar el cambio. Recordemos que Cuba hizo una revolución contra el mito del fatalismo geográfico, porque en Cuba no se podía hacer nada contra la voluntad de los norteamericanos, y tenemos una revolución de 60 años. Entonces, nuestra región también puede, a partir de las asimetrías y de toda la complejidad de la situación, articular alternativas y construir su propio rumbo. Pero eso hay que hacerlo con las fuerzas, con las ideas, con las esperanzas propias, no con las reglas del juego del adversario y del dominador. Y ahí es donde radica la batalla cultural. Me ha gustado repetir más de una vez que la cultura tiene en la batalla hegemónica y contrahegemónica contemporánea un lugar vital, porque de alguna manera la cultura permite construir los consensos de la dominación. Eso, de alguna manera, es muy da ganancias mayores. ¿Y por qué tiene un índice de ganancias importante? Porque minimiza la resistencia. O sea, minimiza la resistencia y maximiza las ganancias de esas fuerzas del gran capital. Y de lo que se trata es de invertir esa lógica y lograr que la cultura sea un factor de movilización, de articulación de nuevos consensos que multipliquen la resistencia, que es lo que nos va a colocar en el camino de la definitiva liberación. Gracias, profe. Sobre este tema, y tiene mucha relación, Yanira, me gustaría su opinión, porque las luchas de las mujeres, sobre todo en la región, en los últimos años han sido muy diversas, pero muchas de esas luchas para la mujer cubana, sin que todo haya sido ya ganado, han sido superadas con el tiempo. Todavía nos quedan muchas cosas por transformar, muchas cosas por renovar. Este encuentro también dará la posibilidad de que haya un acercamiento de todos los que vengan a La Habana y también de las mujeres que participen en este encuentro a la realidad cubana, a cómo vivimos las mujeres cubanas, a cómo somos partícipes de la construcción cada minuto de esta sociedad y también de las luchas que nos unen. Sí, hay mucha diversidad, pero hay muchas cosas que también nos unen. En esa interacción con nuestro pueblo, ¿cuáles son los mensajes principales que pretendemos transmitir? Mira, Bertica, creo que es interesante la pregunta que tú haces, porque es realmente una de las experiencias que podemos mostrar cómo precisamente por la unidad y las sinergias que existen entre nuestras organizaciones alrededor del partido, hemos podido las cubanas, independientemente, bien como lo decía el profe, de las consecuencias del bloqueo, alcanzar indicadores realmente que son envidiados, o no vamos a decir envidiados, sino que hoy son demandas de muchas mujeres en el mundo. Hoy las cubanas exhiben logros en todos los sectores de la sociedad que la ubican realmente como protagonistas, no solo como beneficiarias de la revolución, sino como protagonistas de todo este proceso. Y creo que son muchísimas las experiencias que nosotros podemos exponer en el marco del encuentro de mujeres del Foro de Sao Paulo. Esto no quiere decir, como bien tú dices, que todo esté logrado. Creo que tenemos muchos desafíos porque realmente todavía existen brechas de género, todavía hay resistencia para incorporar algunos de los temas que son realmente importantes para el movimiento de mujeres, para el movimiento femenino por parte de nuestros partidos. Esos son desafíos, todos los procesos no son perfectos y precisamente cuando hablamos de todos estos temas y sobre todo incluso de la cultura, esto de transformar hoy los roles de lo femenino y los masculinos es parte también de la cultura, porque los roles que fueron asignados y asumidos de generación en generación de lo que es lo masculino y lo femenino han sido reproducidos incluso por hombres y por mujeres, y ese es hoy otro desafío que tenemos realmente para poder consolidar la izquierda, para que se incorporen en las estrategias, en los programas de todos nuestros partidos de izquierda, tener en cuenta precisamente todos estos cambios necesarios para poder consolidar. La Federación de Mujeres Cubanas, aunque no es específicamente una sección femenina del partido, que es por lo general
los grupos que participan en este encuentro de mujeres, sí siempre he estado al lado y he acompañado al partido y a nuestro gobierno en la construcción de este proceso revolucionario. Y creo que es importante exponer cómo, con el liderazgo del partido, de nuestro Partido Comunista en este caso, con la alianza de nuestras organizaciones, hemos podido llegar hasta aquí y hoy las mujeres cubanas realmente podemos decir que jugamos un papel importante en todo el proceso revolucionario y hoy en todo el proceso de actualización incluso de nuestro modelo, las cubanas tenemos un papel protagónico. Yo te decía que mucho nos falta por hacer y creo que eso es parte de los retos que tenemos que seguir enfrentando en la nueva coyuntura, pero sí estamos obligadas a que este encuentro de mujeres del Foro de Sao Paulo sirva para construir una agenda diferente donde las cubanas realmente estamos dispuestas a aportar nuestras modestas experiencias de cómo con la unidad, la solidaridad, sin que esto se convierta en un eslogan, sino en una necesidad, puede contribuir al fortalecimiento de la izquierda. Creo que hay algo muy importante que tenemos que decir en este sentido y es la necesidad de no separar la lucha antipatriarcal de la lucha antiimperialista, porque precisamente las políticas hegemónicas de dominación imperial hoy, sus efectos aquí dentro de las fuerzas y dentro de los factores de la sociedad, quien más realmente consumen es a las mujeres. Hoy por hoy se ha exacerbado en nuestra región los feminicidios, la violencia y realmente las mujeres tienen que concientizar dónde está el verdadero enemigo de los pueblos y dentro de los pueblos de las mujeres. Gracias, Yanira. Comparto ahora con los amigos que nos están siguiendo, también con nuestros invitados, algunas de las estadísticas de la transmisión que estamos realizando. La transmisión ha sido vista por 3.370 personas, tiene 20 comentarios, ha sido compartida en 85 ocasiones y tenemos reportes de audiencia continúa. Los amigos desde Brasil siguiendo la transmisión, desde Roma, también desde Suecia, también desde la Unión de Jóvenes Comunistas, su secretariado en su dirección en Holguín, en la provincia de Holguín. El grupo de comunicación de la Asamblea Nacional del Poder Popular nos acompaña en esta transmisión. Las colegas del Ministerio de Cultura, especialmente del grupo de la Red en Defensa de la Humanidad, y bueno, como ya decíamos anteriormente, del ICAP y otras organizaciones e instituciones cubanas que nos han estado acompañando y también dejando sus comentarios y compartiendo este debate. Este panel no podría terminar o no podríamos sin transmitir quizás un mensaje final que de cierta manera lo han cada uno de ustedes transmitido, un mensaje final de optimismo, porque al final el encuentro de La Habana también tiene como punta de lanza que cada uno de los escenarios que se generen, que cada uno de los espacios de concertación, de articulación, de diálogo, de debate, a pesar de todo lo que nos pueda diferenciar, sea también un espacio para, Rafaelito lo decía de cierta manera en alguna de sus intervenciones, para seguir pensando sobre lo que nos falta por hacer, pero con un tono de seguir en lucha. Por eso la etiqueta que utilizamos en redes sociales también tiene mucho que ver con esto de seguimos en lucha, pero este mensaje aunque tiene mucho que ver también con la articulación que se logre con los movimientos sociales, con las fuerzas de izquierda en general en este espacio. Y este espacio de cierta manera va a tener también un momento que no lo han tenido otros espacios anteriores. De eso quizás en otro momento podemos hablar con más detenimiento, pero ese espacio de la articulación de los movimientos de izquierda y las fuerzas sociales con los partidos políticos que tendrá lugar aquí en La Habana, sin duda va a marcar una pauta en ese mensaje de unidad, de integración y de optimismo que se quiere transmitir. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes y una idea final para las personas que nos están viendo y los que de cierta manera se sientan interesados por estar al tanto de cada detalle de lo que va a ocurrir aquí en La Habana hasta que concluya el encuentro. ¿Quién comienza? Sí. Usted hablaba de optimismo. El optimismo puede ser tener una base voluntarista
o puede tener una base objetiva. Nosotros en el documento base y en toda la concepción del evento hemos argumentado razones para decir si es posible avanzar en la lucha contra la ofensiva contrarrevolucionaria a la que estamos asistiendo. Hay muchas razones y decimos, hay un optimismo racional de base objetiva, hay un acumulado en los pueblos. La derecha no ha ofrecido alternativas que no sean las mismas de siempre, lo que hace prever contradicciones todavía mayores. Hay un potencial de organización en el marco de las fuerzas de izquierda y democráticas del continente aún por explotar. En fin, hay muchas razones para hablar de ese optimismo, pero desde una perspectiva objetiva. O sea, ahí quisiera hacer esa precisión. En este momento hay un debate que no quisiera dejar, que tiene que ver con Cuba. La derecha y los Estados Unidos en particular, Obama lo dejó muy claro, que lo que no habían logrado por la vía de la fuerza lo querían lograr por la vía de la seducción. O sea, Estados Unidos persiste en la idea de eliminar la opción socialista en Cuba. Yo quiero decir una cosa a los amigos que nos están siguiendo. La revolución cubana tiene 3 pilares que explican por qué nosotros hoy somos optimistas. La revolución cubana nació como un hecho de amplia participación democrática y protagónica del pueblo. El pueblo fue una especie de redentor de su propia obra, participando en la campaña de alfabetización, participando con armas en la defensa de la naciente revolución. Y un hecho democrático mayor es que el pueblo, millones de hombres y mujeres tienen armas para defenderse. Entonces, el hecho de la participación democrática en la historia de la Revolución Cubana no es una cuestión de teoría política, es una cuestión de sobrevivencia como nación, como proyecto de nación y como proyecto de sociedad. Hay un segundo componente que hoy creo que estamos más preparados que nunca para defender, lo que es que la revolución tuvo participación democrática y construcción de un sentido de la unidad. Pero que además de eso le incorporó a esos 2 primeros componentes una comprensión, una masa de ideas para que hoy podamos decir que la revolución, la independencia y el socialismo son 3 dimensiones que no se pueden separar. O sea, la revolución cubana hoy está demostrando, a los 60 años, un nivel de vitalidad y de participación del pueblo y de nexo entre la alta dirección y todos los segmentos de la sociedad que rescata realmente todo el potencial con el cual surgió. O sea, por eso es que nosotros cuando hablamos de futuro de la revolución decimos, es un futuro que tiene como garantía que la inmensa mayoría del pueblo está participando del perfeccionamiento del proyecto. Esta idea la quiero subrayar porque en América Latina muchos piensan que esta es una revolución que perdió esa vitalidad, es una revolución. No, es una revolución más viva que nunca y esta idea la quiero subrayar. A ver, las palabras de Rafaelito me han motivado también hacia una reflexión. Quisiera ir terminando un poco por donde comencé, ¿no? ¿Por qué el Foro de Sao Paulo hoy, 25 años después de ese 24 de julio de 1993, cuando el comandante en jefe Fidel se dirigía a la izquierda latinoamericana y decía que qué cosa mejor podíamos hacer nosotros hoy que levantar las banderas de la integración y de la unidad? Porque estamos hablando de aquel lejano 1993, pero 25 años no son nada. Y aquel contexto regional que teníamos entonces está bastante parecido al que tenemos ahora. Pero cuando nos adentramos también a la realidad cubana, que Rafaelito hablaba mucho de participación política, el pueblo cubano está muy imbuido en la participación política de la construcción de su país, pero también en la participación política para el mejoramiento de los pueblos del mundo. Porque hoy tenemos niños
que han crecido en la revolución. Aquellos niños de los años 60, de los años 70, que acompañaron las luchas precisamente de América Latina y el Caribe en tiempos de aquellas dictaduras militares que tanto costaron. Todavía se habla de aquellos niños y jóvenes desaparecidos del cono sur latinoamericano. Pero también de los años 70 tenemos aquel movimiento de liberación nacional en África. Y ahí tenemos todavía nuestros mártires, que vamos, les rendimos tributo, pero los hijos de esos mártires son los médicos de hoy, que cuando en África hubo aquel brote de ébola y fue necesario ir allí fue ese ejército de batas blancas, que son esos jóvenes que como tú hoy están construyendo la Revolución Cubana. Y son estos mismos jóvenes a los que está aquí ese sector representado por José Ángel Mauri, los que precisamente están llevando adelante, y reitero, la batalla de la construcción de nuestro país, del mejoramiento del socialismo que tenemos, porque si hay una idea meridiana que fueron socialistas o no, los temas de la integración y de la unidad. Porque si no nos integramos y si no nos hundimos, o nos hundimos. Y yo siempre recuerdo esa idea que Rafaelito reitera. La unidad es vital. O nos unimos o nos hundimos, como nos gusta también reafirmar. Porque es esa unidad la que se pone de manifiesto en esos espacios regionales, que no quiero nombrar, pero que han querido, por supuesto, mancillar, masacrar esa revolución bolivariana. Si no fuera precisamente por la unidad latinoamericana y caribeña, ¿qué hubiera pasado hoy con la revolución bolivariana o con otros procesos políticos en América Latina y el Caribe? ¿Qué hubiera pasado con la revolución cubana? Nos quedamos solos al inicio de la revolución, pero cuán solidarios han sido los pueblos con la revolución cubana en cada una de esas votaciones contra el bloqueo. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros hoy en este foro de Sao Paulo que apelar a ese respeto, que apelar a ese seguimiento, a esa vigencia de aquellas palabras de Fidel en el año 1993, cuando decía precisamente eso? ¿Qué más podemos hacer por la integración y la unidad latinoamericana y caribeña? No solo para la región, para Cuba y para el resto de los países del mundo. Berta, perdón un segundito, yo quisiera decir una idea que nos había faltado. Nosotros cuando hemos estado preparando el encuentro, decíamos, este es un encuentro en que los cubanos debemos darle las gracias a nuestros amigos de América Latina. La batalla más hermosa que libramos recientemente fue la de los 5, y si no hubiese sido por la solidaridad de los amigos del mundo, probablemente ellos todavía, o sea que tenemos la obligación moral de agradecerle a los amigos de América Latina esa solidaridad que nos han dado y nos siguen dando en la lucha contra el bloqueo. Gracias, Rafaelito. Y me encanta que hubieras abordado este tema porque ahora mismo estaba viendo mensajes llegados desde grupos y movimientos de solidaridad con Cuba desde diferentes partes del mundo que han estado al tanto de esta transmisión y también desde algunas de los especialistas y los funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos que atienden diferentes áreas geográficas, que además en este momento aquí en Cuba, como es tradicional durante estos meses de verano, están llegando, estamos recibiendo importantes brigadas de solidaridad con Cuba durante los días del foro de Sao Paulo. Estará en Cuba una importante brigada europea de 12 países con más de 80 miembros, y eso es parte también de la solidaridad con Cuba, pero es también parte también de lo que Cuba también ha sido capaz de ser solidario con el mundo, y que en espacios como este también agradecemos. Un mensaje final. Bueno, recordando a Martí, gran pensador cubano, latinoamericano y del mundo, Martí decía que una idea justa desde el fondo de una cueva puede más que 1000 ejércitos. La propuesta de la izquierda, lo que se discute hoy para la región desde la izquierda, son ideas justas y son propósitos justos, nobles y en defensa de las mayorías. Es una herramienta importante tener esto en cuenta para ser optimista, el del optimismo que tú hablabas, del optimismo que Rafael también hablaba, de ser concreto, de no es una utopía, no es algo teórico, sino es algo bien concreto. Bueno, el proyecto desde la izquierda latinoamericana para la liberación, la independencia de nuestros pueblos es una idea justa
y eso es algo que indiscutiblemente nos va a hacer triunfar en esta lucha que llevamos desde la izquierda. Bueno, decirles que realmente estamos conscientes que este foro será un espacio de construcción, será un espacio en que las ideas y el aporte de las mujeres, su iniciativa creadora, contribuirá sin lugar a dudas a la consolidación de la izquierda y a la consolidación de la unidad, de la integración tan necesaria para nuestras luchas y para nuestros pueblos. Estamos en momento de no decir qué, sino decir cómo lo hacemos, y construir en colectivo cómo lo hacemos es el desafío que tenemos hoy las mujeres. Tenemos todos y todas las que formamos parte de las fuerzas de izquierdas de la región de América Latina y el Caribe. Las invitamos desde aquí a participar y a seguirnos en el foro, ya que todos no pueden llegar a La Habana, pero sí a seguir este foro, 24 encuentros del Foro de Sao Paulo, que contribuirá sin lugar a dudas a seguir haciendo historia y a seguir haciendo cosas para construir un mundo de paz y un mundo realmente más justo y equitativo para todos y todas. Gracias, Yanina. Profesor Rolando González Fabricio del Parlamento Cubano, mientras se va pasando el micrófono para allá, un saludo especial del Instituto de Sadeni Méndez Márquez, miembro del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, que ha estado también al tanto de esta transmisión, con la cual compartimos y tenemos además relaciones de amistad fraterna, y que envía un saludo a los organizadores de este encuentro. Yo quisiera subrayar la importancia o el alcance revolucionario del optimismo. Las luchas cubanas están plagadas de capítulos que ilustran cómo en el momento más difícil el optimismo fue la chispa que mantuvo la capacidad para revertir la situación más compleja. Creo que la anécdota más ilustrativa es cuando Raúl y Fidel se encuentran en Cinco Palmas. Fidel cuenta la cantidad de fusiles, pocos hombres, menos fusiles que hombres, y Fidel dice, ahora sí ganamos la revolución, y Raúl pensó que su hermano estaba loco, ¿no? Estaba realmente muy bien plantado en el contexto que estaba, convencido de lo que podía alcanzar. Ahora, ¿qué ha ocurrido en términos regionales? Bueno, si el neoliberalismo no considerara que está muy amenazado, no hubiese intentado sembrar el mito de que no hay alternativas, un mito que trata de abonar todos los días. Y si no hubiese alternativas, no estarían tan centrados en aquellas experiencias, en aquellos escenarios donde han logrado ganar espacio, en revertir las conquistas sociales y económicas, porque el neoliberalismo no ha ofrecido todavía un cambio real de beneficio de mayorías. Lo que está haciendo en estos momentos es retrotraer a estados previos lo avanzado en los últimos lustros. Entonces, yo creo que aquí hay que subrayar lo siguiente. El neoliberalismo y la dominación avanzan a partir del miedo, a partir de reescribir la historia, porque es importante borrar los capítulos de éxito de las mejores causas en los años recientes y en la historia más distante. Pero yo quiero decir que esa función de reescritura de la historia apunta al futuro, porque lo que pretende realmente desconocer, ignorar los avances de esta fuerza del movimiento social, la fuerza de izquierda, es justamente para, de alguna manera, borrar el optimismo, porque secuestra las esperanzas. Y ya sabemos que un individuo o un pueblo sin esperanza puede llegar muy poco lejos. O sea, es cortarle el camino de la alternativa. ¿Y qué es lo que está ofreciendo hoy el neoliberalismo y la fuerza? Visceralmente optimista, tosudamente optimista, fidelistamente optimista para poder cambiar la historia. Excelente. Gracias, profesor. Quiero disculparme con algunos amigos que han estado en sintonía y que en esta transmisión han estado diciendo que no me han estado escuchando mucho por el volumen con que he estado dialogando. Lo más importante es lo que se ha estado transmitiendo desde este panel. Este es apenas un primer acercamiento de lo que pasará en La Habana durante el 15 al 17 de julio, durante el 24 encuentro anual del Foro de Sao Paulo.
personas que han visto esta publicación, los comentarios que nos han llegado, las 111 veces que ha sido compartida esta transmisión